Hola a todos, buenos días. Les habla el profe Edwin. En esta oportunidad vamos a compartir entonces un tema para el grado quinto, el segundo tema de la guía de actividades de aprendizaje de matemáticas. ¿Listo? Este tema para el grado quinto tiene que ver con fracciones equivalentes. Entonces, para dar introducción a este tema de las fracciones equivalentes, entonces vamos a observar algunos detalles inicialmente. ¿Listo? Entonces nosotros vemos aquí en esta primera figura, ¿sí? Que está dividida o la hemos dividido en dos partes, la que está en blanco y la que está coloreada. ¿Listo? Entonces, la hemos dividido en dos partes, de las cuales hemos coloreado una, ¿cierto? Miren, esta de acá es la parte que está coloreada. Por lo tanto, ¿sí? Su fracción será un medio. ¿Listo? Esa será la fracción. Vamos a la siguiente figura. Esta figura está dividida en cuatro partes. Una, dos, tres, cuatro partes. De las cuales hemos coloreado dos. Miren, hemos coloreado dos. Por lo tanto, su fracción, entonces en este caso, vendría siendo entonces 2 cuartos. ¿Sí? Recordar entonces que el número que se coloca en la parte de acá abajo, ¿sí? Que es el denominador, si en este caso es el denominador es el 4, me representa las partes en que yo he dividido esa unidad. En este caso la hemos dividido en cuatro partes. Y el número que ve en la parte de arriba, ¿sí? El numerador, en este caso es el 2, me representa las partes que yo he coloreado. En este caso, pues 2. Pasemos a la siguiente figura. En esta figura vemos que ya está dividida en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. De las cuales pues hemos coloreado 3. 1, 2, 3. Por lo tanto, su fracción será 3 sextos. ¿Listo? Entonces, está dividida en 6 partes, de las cuales hemos coloreado 3. Tal cual como lo indica ahí. Entonces, si nosotros observamos cada una de estas figuras, ¿sí? Todas estas figuras eh, hemos coloreado la misma parte, miren. Si observamos bien, coloreamos esta parte de acá. En esta figura también hemos coloreado esta parte de acá. Y en esta figura también, miren. De la mitad hacia acá hemos coloreado toda esta parte, ¿listo? ¿Sí? Entonces si nos fijamos, la parte coloreada de las figuras es la misma, pero las fracciones son diferentes, ¿sí? A pesar de que acá coloreamos la mitad, la fracción es un medio. Acá también coloreamos toda esta mitad, pero la fracción es 2 cuartos. Acá también coloreamos toda la mitad de esta fracción, de esta figura, pero la fracción es 3 sextos. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, las tres fracciones eh, quedan, en este caso, el mismo resultado, son equivalentes. ¿Listo? Hay como una introducción para ir entendiendo eso. Entonces, miremos acá. Dice acá, fracciones equivalentes. Entonces, son aquellas fracciones que representan la misma cantidad. Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, tal cual como hemos observado en la parte de acá. Coloreamos la misma cantidad, aunque las fracciones son diferentes. ¿Listo? Entonces, para ello surge ahora una pregunta. Dice acá, ¿cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente, dice, a leer esta parte que es importante. Lo son si los productos del numerador de una y el denominador de la otra son iguales. Es decir, aplicaríamos productos cruzados.
¿Listo? Entonces lo que nos están pidiendo es multiplicar el numerador de una de las fracciones por el denominador de la otra. Entonces, para entender mejor esta parte que tenemos acá escrita, miremosla con un ejemplo. Entonces dice, comprobemos si la fracción 2 quintos y la fracción 4 décimos son equivalentes. Entonces, oído aquí. Para ello multiplicamos el numerador de una de las fracciones por el denominador de la otra, que es tal cual lo que nos piden hacer acá para comprobar. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces acá vamos a empezar a ver si en realidad esas dos fracciones son equivalentes. ¿Listo? Entonces para ello vamos a escribir las dos fracciones. Primero, por un lado tenemos, la fracción 2 quintos. 2 quintos. Y por el otro lado tenemos la otra fracción que es 4 décimos. Entonces tenemos que comprobar si esta fracción es equivalente con esta fracción de acá. Entonces para aplicar lo que dice esta parte de acá, entonces lo que vamos a hacer va a ser entonces es un producto cruzado. Es decir, vamos a tomar este número y lo vamos a multiplicar por este número de acá. Y vamos a tomar este número y también lo vamos a multiplicar por este de acá. Entonces miren, es decir, tomamos el numerador de esta fracción y lo multiplicamos por el denominador de esta fracción. Igual acá tomamos el denominador de esta fracción y lo multiplicamos por el numerador de esta fracción. Entonces escribimos este proceso en la parte de acá. Entonces es multiplicar, ¿no? Entonces vamos a multiplicar primero 2 por 10, ¿sí? Que es lo primero que está ahí. Y también vamos a multiplicar 5 por 4. Entonces colocamos por aquí, sobre esta parte, 5 por 4. ¿Listo? Entonces hacemos esta primera multiplicación. Multiplicamos 2 por 10 es 20. Y 5 por 4, 20. Hemos aquí resuelto, comprobado, pues de que acá nos dio 20 y acá también nos dio 20. Ojo, al multiplicar el numerador de esta fracción por el denominador de esta fracción y al multiplicar el denominador de esta fracción por el numerador de esta fracción. Entonces miren, hacemos productos cruzados y nos dimos cuenta entonces que nos dio lo mismo. Miren, acá nos dio 20 y acá nos dio 20 al multiplicar esa fracción. Entonces ya aquí vamos a escribir. Entonces podemos decir que la fracción 2 quintos y la fracción 4 décimos, la fracción 2 quintos y la fracción 4 décimos son equivalentes. Entonces miren, por medio de este ejemplo hemos demostrado que esas fracciones son equivalentes. Analicemos ahora el siguiente ejemplo. Analicemos este ejemplo. Entonces miremos si la fracción 3 séptimos y la fracción 7 tercios son equivalentes. Entonces para ello la escribámosla por aquí. Entonces tenemos por este lado la fracción 3 séptimos y por acá tenemos la fracción 7 tercios. ¿Listo? Entonces pues lo que tenemos que hacer, como mostramos en el paso anterior, es hacer un producto cruzado, multiplicar estos números y también estos números de acá y colocamos ese procedimiento aparte. Entonces miramos que por este lado tenemos 3 por 3 y por este otro lado tenemos 7 por 7. Entonces 7 por 7. ¿Listo? Entonces multipliquemos esto primero. 3 por 3 es 9 y 7 por 7 49.
Entonces, miren que al realizar el producto cruzado nos dimos cuenta que por este lado nos ha dado 9 y por este lado nos ha dado 49. Lo que quiere decir que es que pues claramente 9 es diferente de 49. Entonces, cuando nos da este caso, nosotros vamos a utilizar este símbolo, miren. Vamos a emplear este símbolo. Aquí lo hemos escrito de esta manera. ¿Qué significa distinto o diferente? Es decir, 9 diferente de 49. Entonces, en este caso decimos, acá podemos entonces decir ya finalmente, entonces, podemos decir que la fracción 3 séptimos y la fracción 7 tercios no son equivalentes. ¿Listo? Entonces ya hemos mirado desde unos ejemplos, ¿sí? De esta manera, cómo tomar las fracciones equivalentes, trabajar sobre esta definición y tratar de mostrarlo con estos ejemplos. ¿Listo? De esta manera, entonces yo aplicando este producto cruz, entonces me doy cuenta si las fracciones son equivalentes. Y acá hay un ejemplo donde nosotros dimos cuenta que estas fracciones no eran equivalentes. Entonces colocamos este símbolo que significa diferente o distinto y finalmente entonces escribimos que las fracciones no son equivalentes. Dentro de las actividades, los ejercicios que aparecen ahí, pues les piden que dentro del círculo, ¿sí? Ahí hay unos ejercicios y dentro del círculo ustedes tienen que colocar dentro de un círculo, entonces van a colocar ustedes igual, de esta manera, si las fracciones son equivalentes. Y si ustedes al realizar el producto cruz se dan cuenta que las fracciones no son equivalentes, entonces en ese círculo van a colocar una X para decir que no son equivalentes. Acá, el primer ejemplo que les dan en el taller está que la fracción 3 quintos y la fracción 9 quinceavos sí son equivalentes. ¿Listo? Si quieren lo podemos comprobar. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos entonces la fracción 3 quintos y por este lado tenemos la fracción 9 quinceavo. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer el producto cruz de esta manera. Entonces tomamos el numerador de esta fracción y lo multiplicamos por el denominador de esta fracción. Igual acá tomamos el denominador de esta fracción y lo multiplicamos por el numerador. Entonces empezamos a hacer las operaciones. Entonces por este lado tenemos la primera multiplicación, que sería 3 por 15. Y del otro lado tendríamos la siguiente multiplicación, que sería 5 por 9. Entonces empezamos a hacerlo primero. Entonces 3 por 15, 45. Y por este lado tendríamos que 5 por 9 es también 45. Por lo que 45 es igual a 45. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera, entonces ahora sí colocamos acá en medio de estas dos fracciones que son equivalentes y colocamos el igual. Miremos el segundo ejemplo que aparece en el taller. Comprobemos si esas fracciones son o no equivalentes. Listo, desarrollémosla por aquí. Entonces por este lado tenemos 4 24avos y la siguiente fracción por este lado va a ser 1 sobre 7 o un séptimo. Entonces no nos olvidemos que lo que vamos a aplicar es un producto cruzado y hacemos la multiplicación. Entonces por un lado tenemos que vamos a multiplicar 4 por 7. Lo colocamos por acá, 4 por 7. Y de este otro lado tenemos la siguiente multiplicación, que es 24 por 1. ¿Listo? Entonces, en el primer producto vamos a multiplicar 4 por 7. Y 4 por 7 es 28. Y por este lado tenemos que 24 por 1 pues es 24. Aquí entonces nosotros nos damos cuenta
que 28 y 24 pues no es lo mismo. Entonces nosotros colocamos el símbolo diferente. Ya habíamos explicado que eso era el símbolo diferente, ¿de acuerdo? Entonces dentro de ese círculo vamos a colocar que estas dos fracciones no son equivalentes. Y así desarrollarían el resto de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces un saludo y hasta pronto.